Paz de Cristo a todos mis amados hermanos y amigos. Les saluda el pastor Eddie Mayo Alejandro desde Ciudad La Venta, Tabasco, México. Saludamos con mucho afecto a todos los que forman el equipo de este ministerio internacional Cristo Libera. Saludamos a nuestro director, hermano Roger Muñoz, como también a los coordinadores en los diferentes países donde este ministerio ha podido tener alcance con la ayuda del Señor: Venezuela, Costa Rica, Japón, Estados Unidos y en todos los lugares donde hoy está presente, gracias al Señor Jesucristo. A nuestro coordinador en México, nuestro hermano Roberto González, y a todos nuestros hermanos que forman parte de este grupo de estudio, de este programa de enseñanza y entrenamiento en el Ministerio de Liberación. Voy a presentar el análisis de la unidad número 2 de este nivel intermedio, pudiéramos decir la segunda parte del tema autoridad espiritual, sujeción, sumisión y obediencia. Que Dios bendiga a nuestro hermano pastor José León González, a quien Dios está usando para darnos estas hermosas enseñanzas que sin lugar a duda van a ser herramientas muy importantes en el desarrollo y desempeño del ministerio que el Señor nos ha conferido. La autoridad divina y la autoridad delegada que encontramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, podemos mencionar que, en mi opinión personal, y tomando en cuenta lo que Jesús le dijo a Pilato en aquella ocasión: ninguna autoridad tendría sobre mí, ninguna potestad tendría sobre mí si no te fuese dada de arriba. Podemos entender que sea cual sea el ámbito en el que se ejerza la autoridad, sea en lo secular como en lo espiritual, debemos entender y reconocer que eso no sería posible si no ha sido concedido de parte de Dios, conforme a sus propósitos, conforme a su voluntad, que Él mueve todas las cosas. De manera que encontramos en la palabra preceptos que nos rigen dentro de un marco de autoridad, de modo que nosotros podemos estar sujetos a quienes de parte de Dios les ha sido conferida o delegadas esas autoridades, sea personas o sea instituciones gubernamentales como también eclesiásticas, de modo que nadie puede decir que se sujeta a la autoridad de Dios si rechaza la autoridad que Dios mismo ha delegado hacia personas o instituciones para que la vida social, familiar y sobre todo la espiritual pues se dé en ese ambiente de orden, de armonía y poder salir adelante en las diferentes situaciones que podamos encontrar. Encontramos algunas máximas, algunas premisas en cuanto a la sujeción, la sumisión y obediencia a la autoridad, y nos enseña que estar sujetos a la autoridad es un factor clave para el ejercicio de la autoridad. No se puede ejercer una autoridad si no reconocemos primeramente el estar bajo autoridad. No podemos ejercer debidamente una autoridad si nosotros mismos no nos sujetamos a quienes están sobre nosotros como autoridades. Y esto nos lo enseña la palabra de Dios en la historia del centurión romano, o en aquel caso que el Señor, ¿verdad?, nos presenta de aquel centurión que dijo: yo soy hombre que está bajo autoridad. No dice soy hombre que tengo autoridad para mandar, para ordenar, sino también soy alguien que está sujeto a autoridad. Y así como yo estoy sujeto, también tengo autoridad para ordenar, para mandar a ciertas personas a hacer tal o cual cosa y las hacen. Pero también estoy bajo autoridad, que si me ordenan hacer algo, también yo debo hacerlo. Y así como yo obedezco y
subordinados también me obedecen a mí, así también tú tienes la autoridad sobre esa enfermedad y sé que te va a obedecer. Porque era un hombre que entendía claramente lo que es estar en autoridad, pero también estar bajo autoridad. No se puede exigir legítimamente que nos sigan si nosotros no estamos siguiendo legítimamente a quienes están sobre autoridad, o a quienes están sobre nosotros en autoridad. No podemos nosotros pedir obediencia si nosotros no somos obedientes a nuestras autoridades. No podemos pedir que se nos rindan cuentas si nosotros no rendimos cuentas a nadie. Lamentablemente es una situación que se da en muchos casos, en muchos que han querido ejercer un ministerio, pero un ministerio autónomo, un ministerio liberal, donde nadie tenga que llamarles la atención, donde nadie tenga que fijar líneas a seguir para el buen desempeño del ministerio, sino que han querido ejercer un ministerio fuera de la autoridad, y lamentablemente hemos visto cómo han fracasado tremendamente. Es necesario el reconocimiento a la autoridad delegada, y de ello tenemos ejemplos bíblicos donde la autoridad bien ejercida contribuye al orden y a la armonía. Encontramos, por ejemplo, nos menciona el caso de David ante Saúl. Él sabe reconocer la autoridad de Saúl, aunque ya él había recibido de parte de Dios la unción para que fuese el próximo rey de Israel. Él no tomó un papel fuera de la autoridad, sino que él supo reconocer siempre a la autoridad, a la investidura que el rey Saúl aún tenía. Nos lo enseña también Jesús mismo ante el sumo sacerdote, mientras que él no respondía palabras a sus preguntas, mas cuando el sumo sacerdote expresa de esa manera y lo pone bajo autoridad: os conjuro por el Dios vivo, por el Dios de Israel. Entonces Jesús mismo nos enseña lo que es estar en un reconocimiento de autoridad. El arcángel Miguel ante Satanás, también la palabra de Dios nos enseña que él no profirió palabra alguna respecto de Satanás, solamente le dijo: el Señor te reprenda. Lo pone también bajo la autoridad de Dios, reconociendo que Él es la máxima autoridad en todos los casos. También encontramos ahí los atentados contra la autoridad delegada y sus consecuencias. Indiscutiblemente, la rebelión, el desacato a la autoridad va a traer terribles consecuencias. Encontramos ahí, nos menciona el ejemplo del pecado de Cam, cuando mira la desnudez de su padre. Él sencillamente, pues tal vez accidentalmente, viene y mira a su papá en tal condición, pero en lugar de él de accionar en un reconocimiento a la autoridad de su padre y cubrirlo como lo hicieron sus otros hermanos, él pues viene y exhibe delante de sus hermanos lo que está pasando con su padre. Sus hermanos a la vez reaccionan de manera diferente, reconociendo la autoridad, reconociendo a su padre como esa autoridad máxima para ellos, y actuaron de manera sabia, de manera prudente, y eso trajo para ellos bendición, mientras que para Cam pues trajo terribles consecuencias de maldición. Encontramos también en el pueblo de Israel las rebeliones de estas personas, de Nadab y Abiú, donde ellos se toman atribuciones que no les corresponde hacer delante de Dios, desconocen, se rebelan en contra de la autoridad que Dios puso sobre ellos, en el caso de Moisés y Aarón, y ellos quieren ejercer una autoridad que no les ha sido delegada, desconocen
a la autoridad puesta por Dios, y eso trajo consecuencias de muerte para ellos. La murmuración de Aarón y María también, eso fue algo que trajo consecuencias graves en la vida de María, puesto que quedó leprosa por murmurar en contra de la autoridad, en contra del hombre de Dios, en contra de aquel a quien Dios había puesto como autoridad sobre ellos para guiarlos en su caminar hacia la tierra prometida. De modo que esa rebelión les trajo terribles consecuencias, puesto que ellos toman una posición incorrecta ante la autoridad de Moisés. También vemos el caso de la rebelión de Coré, de Datán, de Abiram, donde ellos quieren también ejercer esa autoridad, porque miran que Moisés y Aarón son los que están al frente siempre del pueblo, y ellos quieren tomar también una autoridad que aún no es el tiempo, y esto es algo muy importante que nosotros debemos entender también, que todo tiene un tiempo, que todo tiene su tiempo en Dios. Mientras que Elías aún vivía, él era el profeta de Dios y Eliseo estaba sujeto a él como su siervo. Reconocía la autoridad, aunque él tenía también un llamado profético, pero él nunca quiso aventajarse antes de tiempo. Hasta que fue su tiempo, Dios comenzó también a usarlo poderosamente. Y esto es lo que vemos contrario en el caso de Coré, Datán y Abiram. Ellos tratan de tomar una autoridad que no les ha sido delegada y trae consecuencias fatales para ellos y sus familias, y mucho pueblo que se rebeló también. Vemos que en la autoridad posiciones, roles y funciones. Tal es el ejemplo que nos menciona en Éxodo 17, donde vemos a Moisés con una vara. Aarón y Hur nos pone el ejemplo de la piedra de apoyo, de apoyo a su líder principal, y el caso de Josué con la espada, el hombre enviado a la guerra. ¿Qué nos enseña esto? Que cada uno tenemos una función en la cual Dios nos ha puesto, un rol en el cual Dios nos ha puesto, en el cual debemos movernos en la autoridad que Dios nos ha dado, sin invadir la autoridad de otros, sin invadir el lugar que otros ocupan, quien Dios mismo ahí los ha colocado. Cada uno tenemos un campo de acción. La palabra de Dios dice que los dones, según el don que Dios nos haya dado, cada uno lo ministremos conforme a la medida de fe que nos ha sido dada. Porque así como en el cuerpo hay muchos miembros y cada uno tiene funciones diferentes, así también en el cuerpo de Cristo todos tienen funciones y roles diferentes, y cada uno debe ejercerlo hasta donde le es permitido, sin invadir la autoridad de otros en otros ministerios o en otras jerarquías. Nos enseña eso también el apóstol Pablo, a tener un concepto de nosotros tal como debe ser, que pensemos de nosotros con cordura y no queriendo tener un concepto más del cual debemos tener. Vemos en el caso de Saúl, David, Absalón. David se somete a la autoridad de Saúl, aunque él también ya ahora está ungido, aunque David ahora ya está ungido, y tuvo la oportunidad de matar a Saúl. Él nunca levantó su mano para atentar contra su vida, puesto que dijo: Él es el ungido de Jehová, Él es la autoridad, y mientras que Dios lo tenga con vida, Él sigue siendo la autoridad, Él sigue siendo el rey. Mientras Dios le permita la existencia, yo debo reconocer que Él es la autoridad. Entonces, mas no así en el caso de Absalón, que Absalón se subleva en contra de David, pero David ahora, él es la autoridad como rey, pero él asume su autoridad no como una autoridad de imposición,
no como una autoridad violenta, sino que deja todo en las manos de Dios y que sea Dios, así como en el caso de Saúl, que sea Dios el que juzgue entre uno y otro. De manera que David se somete a la autoridad de Dios y a la voluntad de Dios, y Dios lo libra de los ataques de Absalón. También tenemos algunas premisas en cuanto a la obediencia. Obedecer no es cuestión de gustos, preferencias o conveniencia. Tampoco es cuestión de criterios sobre bueno o malo. Vemos en el caso del rey Saúl, le fue dada una orden de exterminar todo, hombres, hasta niños y todos los animales, aunque parecía aquello cosa cruel, cosa insensible, pero era la orden de Dios y había que obedecerla. Sin embargo, él considera a su criterio preservar algo de lo mejor de los animales para ofrecer con sacrificios a Dios. Y entonces esto nos enseña que no importa lo grande que queramos hacer o cuán bien nos salga aquello que hagamos, si lo estamos haciendo en un principio de rebelión. La regla es obedecer a Dios aunque parezca malo, aunque parezca locura. Y esto me lleva a una anécdota de un predicador. A lo mejor al escuchar la anécdota alguien sepa de quién estamos hablando, donde él está predicando, donde él está en el púlpito y de repente el Espíritu Santo le dice referente a un pastor que había sobre la plataforma y el Espíritu Santo le decía: dale con el zapato en la cabeza. Parecía cosa de locura, parecía cosa extravagante, y él pensaba y decía: pero me van a exhortar, me van a poner en disciplina si lo hago. Y el Espíritu Santo le seguía diciendo: dale con el zapato en la cabeza. De modo que aunque parecía cosa de locura, él obedece y se quita el zapato y le da con el zapato en la cabeza al pastor que estaba sobre la plataforma. Cuando él hace esto, dice ahí en su testimonio que aquel pastor sobresaltó de regocijo, de gozo, y exclamando, diciendo: soy sano, he sanado, el Señor me sanó. Que él no sabía que este pastor tenía un tumor en su cabeza y ahí lo sanó el Señor. Parecía cosa de locura, parecía cosa extraña, pero era la manera en que Dios quería hacerlo. Entonces la regla es obedecer a Dios, no importa qué tan loco pudiera parecer aquello, o que pudiera parecer algo malo, pero si es Dios quien lo está ordenando, la regla es obedecer. No es cuestión tampoco de controles externos. Si alguien me está viendo, pues yo obedezco porque mi autoridad me está viendo. Es cuestión de principios, es cuestión de tener ese principio fundamental, ese principio básico en nosotros, que es la obediencia. Obedecer sin cuestionar, obedecer plenamente, sin ponernos a pensar en que alguien nos puede estar mirando si lo hacemos o no lo hacemos, sino que aunque no me estén mirando, yo debo hacerlo porque hay obediencia, debo ser obediente. Y esto nos lleva a entender que la oración no es un acto para tratar de convencer a Dios de que Él nos respalde sobre alguna situación o sobre algún proyecto que nosotros deseamos realizar, sino más bien es cuestión de poder entender nosotros cuál es la voluntad de Dios y decidir someternos a ella. Y esto lo vemos cuando Jesús está orando allá en el Getsemaní, en el Monte de los Olivos, horas antes de ser arrestado. Él dice: Señor, si es posible, pase de mí esta copa sin que yo la beba. Aunque era Dios, pero como humano, Él estaba sintiendo la aflicción que venía hacia su humanidad. Y Él, en lo humano, dice: si es posible que pase de mí esta copa sin que yo la beba, pero que no sea como yo quiero, si no sea como esta humanidad está pensando, sino conforme
a la voluntad divina, conforme al plan divino que ya fue trazado desde el principio. Entonces Jesús mismo nos enseña a orar, no para que Dios nos respalde en tal o cual situación, sino para que nosotros podamos entender cuál es su voluntad y sujetarnos a ella. Encontramos en la palabra orden bíblica en cuanto a la sujeción y sumisión a la autoridad en las instituciones, tanto en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, ante las autoridades, en la iglesia. Encontramos en la palabra muchos pasajes bíblicos que nos llevan a entender que Dios mismo nos establece estos principios para que, como dice la misma palabra, podamos vivir quieta y reposadamente, cada uno entendiendo cuáles son nuestras funciones, nuestros roles, lo que debemos y no debemos hacer, para que de esa manera podamos estar en plena armonía con la ayuda del Señor. Nos habla también de la semilla de la rebelión, que el pecado trae este germen de la rebelión. Hay factores y circunstancias que propician que se manifieste este germen, y una de ellas es la exposición a la autoridad. Saca a la luz lo que hay verdaderamente en el corazón humano. Si nosotros queremos conocer quién es la persona en realidad, hay que ponerlo a la autoridad, o bajo autoridad, o en autoridad, y entonces se mira quién es verdaderamente la persona, su carácter, no su apariencia física, sino el carácter de la persona al estar en una posición de autoridad o bajo autoridad. Entonces, repito, hay quienes quieren estar en autoridad, pero no quieren estar bajo autoridad. Encontramos algunos casos donde vemos en la palabra que este concepto también de tener una creencia equivocada sobre uno mismo fue lo que ocasionó a Lucifer a rebelarse, pensando en que él podría ser igual a Dios, incluso quizás superior a él, y dijo: yo también pondré mi trono allá a los lados del norte, subiré allá y pondré mi trono allá también, y seré semejante al Altísimo. Entonces, un concepto equivocado nos puede llevar a una rebelión. Aarón, sin lugar a duda, era en oratoria mejor que Moisés, podía expresarse tal vez mejor, pero eso no lo motivó a rebelarse en contra de la autoridad de Moisés. Él se mantuvo reconociendo que el líder principal era Moisés. David, superior a Saúl, un hombre conforme al corazón de Dios, dice la palabra, pero eso no fue motivo para decirle: hey Saúl, ¿sabes qué? Ya Jehová te desechó a ti, así que ahora yo voy a asumir al trono. No, él esperó hasta el último momento para entonces tomar el lugar que Dios ya le había delegado. Y encontramos ahí donde nos menciona donde muchos prefieren ser presidentes de nada en vez de ser vicepresidentes de algo. Prefieren andar solos y a la deriva en lugar de ser colaboradores de algo que se esté realizando. Muchas veces queriéndose justificar en las fallas del líder, muchas veces queriéndose justificar en que el líder esté equivocado, pero eso no nos da derecho a rebelarnos en contra de la autoridad. ¿Qué se puede hacer en este caso? Cuando la autoridad está equivocada, pues orar para que Dios dé espíritu de sabiduría, de revelación, para que Dios lo guíe en el camino correcto. Si de alguna manera, pues confrontar personalmente, dialogar esos puntos, esos aspectos, confrontar en algún momento dado, si es necesario, con autoridades superiores competentes, pero evitar caer en las críticas y en las murmuraciones, no retirar la cooperación, seguir colaborando, aunque pareciera que el asunto no marchara muy bien, seguir colaborando, no irse de la iglesia murmurando, no intentar dividir la iglesia. Y si, como dice nuestro hermano ahí, si alguien se tiene que ir, bueno, váyase solo,
pero no afecte a más nadie, porque eso es dañino para la obra de Dios y también delante de la sociedad que nos mira es algo totalmente señalado. Hoy estamos en un tiempo donde se está viviendo un rechazo a la autoridad, un desconocimiento, un desafío a la autoridad, bajo las premisas de la libertad de expresión, y no entendemos que sin respeto a la autoridad no hay oportunidad para la libertad. Antes, al contrario, será un caos, una anarquía, una sociedad sin gobierno, donde cada uno pues hará como le venga en gana, y eso sin lugar a dudas será un caos total. Y encontramos en Filemón como conclusión, el apóstol Pablo le hace ciertas recomendaciones a Filemón, pero también le hace ciertas solicitudes. Y aun cuando Pablo, número uno, tiene la autoridad, no hace uso de tal autoridad como imposición para que Filemón haga lo que él le está sugiriendo, sino que él también reconoce la autoridad que Filemón tiene como un ministro de Dios. Aunque yo tengo autoridad, pero yo no me impongo delante de ti, sino que yo reconozco también tu posición que tienes como autoridad, y pues que todo sea en ese principio de obediencia y sujeción. Espérate de Filemón un acto voluntario y de reconocimiento a la autoridad que él tiene. Que Filemón pueda decir: es verdad, Pablo, te agradezco que me reconozcas, me da mi lugar, pero yo reconozco que tú eres mi autoridad y yo debo obedecer. Y espera de él obediencia. Y eso es lo que Dios espera también de nosotros, que sepamos reconocer la autoridad, sujetarnos, someternos y ser obedientes a nuestras autoridades, para que de esta manera podamos ejercer nuestro ministerio con dignidad y responsabilidad, confiando en que Dios estará con nosotros siempre. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Hasta aquí este comentario, esperando sea de mucha bendición para todos, en el nombre del Señor Jesucristo. Bendiciones. Amén.